Aparte de la calificación o clasificación misma de los bienes como muebles o inmuebles que se rige por la ley del lugar donde se encuentran, podemos señalar otros aspectos de importancia de su aplicación respecto del régimen de los bienes muebles. Primero, el concepto mismo de la propiedad y sus limitaciones o restricciones por razones de sanidad o de utilidad pública o social. Segundo, la determinación de las cosas muebles que pueden adquirirse o poseerse. Tercero, la imposibilidad por parte de ciertas personas de adquirir muebles por determinados medios. Ejemplo, artículos 1481 y 1482 del Código Civil. Cuarto, los medios voluntarios de adquisición y transmisión de la propiedad, sus formalidades y pruebas. Quinto, los medios legales de adquisición y transmisión de la propiedad y los medios legales de extinción de la misma. Sexto, lo relativo a la embargabilidad o inembargabilidad de esos bienes. Octavo, la determinación de los derechos reales que puedan constituirse sobre esos bienes. Noveno, todo lo relativo a la prenda, privilegios en general y derecho de retención. Décimo, todo lo relativo a la reglamentación de la posesión. Todo lo relativo a los derechos de propiedad intelectual o artística o industrial, salvo lo dispuesto por tratados o convenios internacionales. Es conveniente recordar aquí que el doctor Pedro Arcaya proponía en su proyecto de Código Civil de 1912 a 1915 que el artículo equivalente al actual 10 fuera redactado así: los bienes muebles e inmuebles situados en la República, aunque pertenezcan a extranjeros, se rigen por la ley venezolana, que determina exclusivamente los efectos de su posesión, la naturaleza y especie de los derechos reales y gravámenes sobre ellos puedan constituirse, reglamentando su extensión y alcance, así como los modos de adquirirlos por prescripción, accesión y ocupación. Insiste Niboyer que es preciso no exagerar el campo de aplicación de la ley de situación respecto de los bienes muebles e inmuebles en general, y señala que, salvo disposición expresa en contrario, no se aplicará esta ley a las situaciones siguientes. Primero, en lo relativo a la capacidad de los individuos que contratan sobre el bien de acuerdo con el artículo 26 del Código Civil venezolano, que recalca: esto no impide la aplicación de leyes extranjeras relativas al estado y capacidad de las personas en los casos autorizados por el derecho internacional privado. Segundo, en lo relativo a la forma extrínseca de los actos referentes a muebles, Niboyer se refiere a inmuebles, pero también se puede aplicar a muebles. Así, por ejemplo, la ley suiza exige la formalidad de la tradición en la transmisión de la propiedad de bienes muebles, lo que no precisa de acuerdo con la generalidad de las legislaciones. Esto también lo consagra en principio nuestro Código Civil en su artículo 11, al decir que la forma y solemnidades de los actos jurídicos que se otorguen en el extranjero, aún las esenciales a su existencia para que estos surtan efectos en Venezuela, se rigen por leyes del lugar donde se hace. Finalmente, tampoco se aplica la lex recitae a los contratos relativos a muebles o inmuebles. Estos contratos, como tales contratos jura ad res, están sometidos a la ley que rige las obligaciones, que no es la ley de la situación. Para concluir con este punto, es preciso además señalar otro límite a la aplicación de la lex recitae,
con respecto al régimen de los bienes muebles. Este límite es el que señala el principio del respeto de los derechos adquiridos, que tiene especial aplicación en materia de bienes muebles que por su misma naturaleza son fácilmente desplazables del ámbito territorial de una legislación al de otra. Este principio lo formula Niboyer así: todo derecho adquirido sobre una cosa mueble corporal conforme a las disposiciones de la ley del lugar de su situación debe ser respetada en el país donde la cosa ha sido transportada, hasta que se origine un nuevo derecho conforme a la ley de este país. Pero es evidente que este principio tiene a su vez limitaciones, cuáles son las relativas al mantenimiento del orden público en el país donde ha llegado el bien, a más de la circunstancia también relacionada con el orden público, de que en el derecho adquirido sobre el bien no exista en el nuevo país, en cuyo caso, dice Niboyer, faltaría la base necesaria respecto del derecho y por tanto no podrá invocarse ni total ni parcialmente. Un caso práctico de esta última circunstancia se presenta entre nosotros los países de legislación latina respecto del reconocimiento de una prenda sin desplazamiento de dominio, admitida y reglamentada por las legislaciones anglosajonas, caso que por demás es de palpitante actualidad. En América ha habido preocupación a los efectos de reconocer y garantizar el respeto de los derechos adquiridos. En el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo se disponía así: el cambio de la situación de los bienes muebles no afecta los derechos adquiridos con arreglo a la ley del lugar donde existían al tiempo de su adquisición. Sin embargo, los interesados están obligados a llenar los requisitos de forma exigidos por la ley del lugar de la nueva situación, donde se genera la nueva situación para la adquisición y conservación de tales derechos. El cambio de situación de la cosa mueble litigiosa, operando después de la promoción de la perspectiva acción real, no modifica las reglas de competencia legislativa y judicial que originariamente fueron aplicables. Y luego añade en el artículo lo siguiente: los derechos adquiridos por terceros sobre los mismos bienes de conformidad con la ley del lugar de la nueva situación y después del cambio operado y antes de llenarse los requisitos referidos, priman sobre los del primer adquirente. En nuestro concepto, lo dispuesto en el párrafo inicial del primer artículo citado es contradictorio con su contenido mismo. En el aparentemente se consagra el respeto de los derechos adquiridos, pero de seguidas anula o hace ineficaz lo dicho inicialmente, ya que si no se afectan los derechos adquiridos con arreglo a la ley de la primitiva publicación de los bienes, no entendemos cómo luego se obliga el derecho habiente a llenar las formalidades legales de país de la nueva situación para la adquisición y conservación de tales derechos, como se dice textualmente aquí. No se reconoce y respeta un derecho adquirido o no, pero es inconcebible que si se dice que se respeta, luego se diga que es preciso adquirirlo nuevamente. El Código Bustamante es más preciso y terminante, pues señala en su artículo 8 los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código tienen plena eficacia extraterritorial en los estados contratantes, salvo que se opusiera a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional. Consigue más sobre este y otros temas suscribiéndote a mi canal de YouTube. No olvides darle like y nos vemos en un próximo encuentro virtual.